Cálido viento frío de Escocia. Capítulo 31. Verdades que parten el corazón. Candy respiró profundamente y luego asintió con lentitud. Deseaba creerle desesperadamente, pero sabía que necesitaba tiempo y distancia para separar todas las mentiras de la verdad. Colin estaba de pie, cerca de la parte inferior de los escalones que llevaban hacia la entrada. Había 2 guardias como centinelas detrás de él. La mirada de Candy encontró la del anciano. La expresión del rostro de Colin la quitó el aliento a la joven. La furia y el desprecio hacia ella eran tan visibles que Candy se sintió como si acabaran de escupirla a la cara. Estaba segura de que iba a vomitar. Corrió afuera, cruzó el patio y continuó hasta la privacidad de los árboles. Siguió corriendo hasta que se quedó sin aliento. Luego se desplomó contra el suelo y rompió en sollozos que desgarraban el corazón. Candy se sentía demasiado confundida en su interior. Su padre le había dicho la verdad. Si hubiera sabido acerca de ella, ¿la habría reclamado? ¿Habría sido capaz de amarla? ¡Ay, por Dios! Los años perdidos, las mentiras, la soledad. Y ahora era demasiado tarde. Había revelado quién era y Colin le había hecho saber, con solo una mirada de odio, que había perdido todo. Otra vez era una forastera. Terry, sollozó. ¿También le había perdido a él? Terry estaba seguro de que Candy le necesitaba en esos momentos. Creía que la había lastimado con la confesión hecha a su padre con respecto a que se había casado con ella porque era una Harley. Por supuesto, deseaba con todo su corazón correr a su lado, pero su preocupación inicial era tratar con el padre de Candy. En su mente, la seguridad de su esposa estaba antes que los propios sentimientos de la misma. «Utilizaste a mi hija para acercarte a mí, ¿no es así?», comentó Albert. Trató de parecer furioso, pero fracasó en el intento. Dejó escapar un suspiro. «La verdad es que probablemente yo habría hecho lo mismo si hubiera estado en tu lugar». La disciplina de Terry desapareció. Se inclinó sobre la mesa, agarró al padre de Candy por los hombros y le levantó a medias de la silla. Bruce corrió en auxilio de su padre. Terry le mandó volando hacia atrás otra vez con el reverso del puño. «Me casé con Candy para protegerla de ti, desgraciado», bramó. Empujó a Harley de nuevo en la silla. «Ahora tú y yo vamos a tener que llegar a algún tipo de entendimiento, o juro por Dios que te voy a matar». Albert levantó la mano para evitar que sus hombres atacaran a Terry. «Todos fuera», ordenó con un rugido. «Este asunto es entre el terrateniente Granchester y yo. Bruce, tú te puedes quedar». «Archibald también se queda», ordenó Terry. «Yo no me voy», gritó Colin. «Como os plazca», concedió el terrateniente Harley, ahora con tono cansado. Esperó a que sus hombres salieran y luego se puso de pie para enfrentar a Terry. «¿Por qué diablos creíste necesario protegerla de mí? Soy su padre». «Sabes perfectamente por qué», replicó Terry. «La habrías casado con uno de los Ligan. No podía permitirlo». Albert no discutió la posibilidad porque sabía que era verdad. Probablemente la habría casado con uno de los Ligans para hacer más fuerte la alianza. Pero primero habría obtenido el permiso de Candy, musitó. Se recostó contra la silla. «Dios querido, esto es difícil de asimilar. Tengo una hija.
Y una esposa también, le recordó Terry. El rostro de Albert se ensombreció. Sí, y una esposa, aceptó. Esa mujer me abandonó, explicó. Ah, sí. Recuerdo que fue bajo el disfraz de regresar a Inglaterra para ver a su hermano enfermo, pero yo sabía que no tenía ninguna intención de regresar jamás. En verdad, me alegré de librarme de ella. Hasta sentí deseos de celebrar cuando me enteré de que había muerto. Si eso es un pecado, que así sea. Nunca conocí a una mujer como ella, agregó, ni antes ni después. Yo era muy joven cuando caí bajo su hechizo. Aurora tenía casi 10 años más que yo. Esa mujer no tenía conciencia. Vivía para el placer nada más. Era tan cruel con su hijo que me pasaba la mayor parte de los días protegiendo al niño de su propia madre. Candy no tuvo a nadie que la protegiera, replicó Terry, aferrándose a su disciplina para no exteriorizar la furia que sus propias palabras le causaba. Me doy cuenta de ello, aceptó Arley. De pronto se veía como un hombre mucho más mayor, de los 42 o 43 años que debía tener. Mi hija dijo que vivió con sus tíos los primeros 4 años. ¿Qué pasó luego? ¿Vivió con la madre? Sí. ¿Y qué hay del hermano de mi esposa? ¿El ebrio?, preguntó Arley. También vivía con ellas. La tía y el tío trataron de estar atentos a Candy. Pasaba con ellos 6 meses al año, y en el infierno los otros 6. Un arreglo peculiar, dijo Albert, y sacudió la cabeza. Nunca voy a poder compensárselo. Nunca voy a poder. Se le quebró la voz. Fingió toser y luego continuó. Vas a tener tu alianza, Terry, si todavía la deseas. Los Ligan se van a rebelar, por supuesto, pero será sencillo mantenerlos bajo control y podemos hacer que se comporten bien, ya que se encuentran encerrados entre ambos clanes. Tengo solo un pedido que hacerte. ¿Cuál es? Quiero que Candy se quede aquí una temporada. Me gustaría llegar a conocerla y poder recuperar parte del tiempo perdido. Terry ya estaba sacudiendo la cabeza negativamente antes de que Albert terminara de hablar. Mi esposa se viene conmigo. La vas a permitir venir aquí de vez en cuando. Solo Candy puede tomar esa decisión, replicó Terry. Yo no quiero ni puedo obligarla. ¿Pero no vas a evitarlo? No, concedió Terry. Si desea verte de nuevo, yo mismo la traeré hasta ti. Terry Granchester, estás haciendo promesas sin autoridad, señaló Colin casi en un grito. El consejo será quien decida esta alianza, no tú. Terry giró sobre sus talones para mirar a Colin. Lo discutiremos más tarde, ordenó. Deberías estar agradecido de que mi hija hablara cuando lo hizo, bramó Albert. Se puso de pie, apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Salvó tu lastimoso y arrugado pellejo, Colin. Hace muchos años que estoy deseando destrozarte. Todavía podría hacerlo, si me entero de que no tratas a Candy como corresponde. Se detuvo para mirar con ira al enemigo. No creas que no vi la expresión de tu rostro cuando te enteraste que era una Arley. No te sentó bien, ¿verdad? Te debe molestar terriblemente saber que tu terrateniente está casado con mi hija. No importa, prosiguió Albert con un rugido. Atrévete a lastimar a Candy y juro por Dios que te voy a matar con mis propias manos. Padre, ¿y si Candy desea quedarse aquí con nosotros?, preguntó Bruce. Tal vez no quiera volver a casa con Terry. Deberías preguntárselo a ella. A Terry no le impresionó el arranque de interés fraternal de Bruce. Candy viene conmigo. Bruce no quería darse por vencido tan pronto. ¿Vas a permitirle que se la lleve si ella no quiere irse? ¿Permitirle? Albert mostró la primera sonrisa. Parece que Terry va a hacer cualquier cosa que desee llevar a cabo. Volvió la cabeza hacia Terry. Tal vez empezaste con un astuto plan en mente, pero te enamoraste de ella a mitad de camino. ¿No es así? Terry se negó a responderle. Bruce no quería dejarlo correr. ¿Amas a Candy? Terry soltó un suspiro. El hermano de Candy estaba resultando ser una terrible molestia. ¿En verdad creéis que me hubiera casado con una Arley si no la quisiera?
El terrateniente Arley soltó una sonora carcajada. «Bienvenido a la familia, hijo». Terry encontró a Candy recostada contra un árbol, a un lado del sendero, a una considerable distancia del torreón de su padre. La luz de la luna era lo suficientemente brillante como para que Terry percibiera cuán pálida estaba. «Candy, es hora de ir a casa». «Sí, por supuesto». Pero ella no se movió. Terry se acercó a su esposa. Cuando Candy levantó la mirada hacia él, Terry se dio cuenta de que había estado llorando. «¿Estás bien?», preguntó con evidente interés en la voz. «Sé que fue difícil para ti». Los ojos de Candy se llenaron de lágrimas. «Me estaba mintiendo o me estaba diciendo la verdad. Hubo tantas mentiras en el pasado que parece que ya no soy capaz de encontrar la verdad. Sin embargo, en realidad no importa, ¿verdad? Saber que mi padre me habría reclamado no puede compensar los años perdidos». «Creo que a ti sí te importa», replicó Terry, «y pienso que estaba diciendo la verdad. Si tu padre hubiera sabido de tu existencia, habría ido a buscarte a Inglaterra». Candy se apartó del árbol y enderezó los hombros. «Sé que debes estar furioso conmigo. Debería haberte dicho quién era mi padre». «Candy», ella le interrumpió. «Tenía miedo de que ya no me quisieras si conocías la verdad». Finalmente Candy comprendió que Terry no estaba enfadado. «¿Por qué no estás molesto? Las noticias te deben de haber asombrado. ¿Y por qué le mentiste a mi padre?» «¿Cuándo le mentí?» «Cuando le dijiste que sabías que yo era su hija». «No le mentí. Lo sabía antes de casarme contigo». «No pudiste haberlo sabido», gritó Candy. «Vamos a hablar de esto más tarde», anunció, «después de que lleguemos a casa». Candy sacudió enérgicamente la cabeza. Deseaba hablar de eso ahora. Se sentía como si todo su mundo se hubiera derrumbado bajo sus pies. «Si lo sabías, ¿por qué te casaste conmigo?» Terry extendió un brazo hacia ella. Candy retrocedió. «Candy, no voy a hablar de esto ahora». Dios, se escuchaba tan calmado, tan malditamente razonable. «Me utilizaste». «Te protegí». «Deseabas la alianza. Esa es la única razón por la que te casaste conmigo». «Ay, Dios, pensé que como no tenías nada que ganar, salvo una esposa, realmente debías quererme, que tú...». La voz se la quebró con un sollozo. Estaba tan asqueada por la verdad que casi se dobló por la mitad. Dio otro paso hacia atrás. Su propia ingenuidad la ponía aún más furiosa consigo misma. «Fui tan tonta», gritó. «Realmente llegué a creer que podría pertenecer aquí. Pensé que sería aceptada y que no importaría quién era mi padre o mi madre». Respiró profundamente para intentar controlarse. «No puedo culpar a nadie más que a mí misma por pensar cosas tan estúpidas. Nunca voy a poder ser aceptada aquí. No voy a regresar contigo, Terry, ni ahora ni nunca». «No me vas a levantar la voz», la ordenó Terry con voz escalofriantemente suave. «Pero vas a venir a casa conmigo, ahora». Terry se movió con la velocidad de un rayo. Candy ni siquiera tuvo tiempo de correr. Él la atrapó las manos en una de las suyas y la arrastró por el camino antes de que pudiera empezar a luchar. Candy dejó de intentar librarse cuando recordó a Annie Rose. Su amiga la necesitaba. Terry se detuvo al borde del claro. «No te atrevas a llorar», la ordenó. «Me rompiste el corazón». «Lo voy a arreglar más tarde». Candy casi se echa a llorar en ese preciso instante. La multitud de soldados reunida en el patio la hizo cambiar de opinión. Enderezó los hombros y corrió hacia adelante, a caminar junto a su esposo, decidida a no humillarse frente a los Arley. Colin y Archibald ya habían montado los caballos y estaban esperando para partir.
Terry no quiso permitir que Candy montara su propio caballo. Le entregó las riendas de la montura a su hermano y luego se dio la vuelta y la levantó hasta la parte trasera de su semental. Subió tras Candy, la acomodó sobre su regazo y tomó la delantera. Primero pasaron junto a Colin. No bien la mirada de Candy se cruzó con la de él, el anciano le dio la espalda. Candy clavó rápidamente la mirada en su propio regazo. Cruzó las manos e intentó desesperadamente que los sentimientos no fueran visibles en el rostro. No deseaba que ninguno de ellos supiera cuánto la dolía por dentro. Terry advirtió el silencioso insulto que Colin había proferido a su esposa. Se puso tan furioso que apenas se pudo controlar. Candy se había quedado rígida entre sus brazos. La acercó más contra su pecho y se inclinó para susurrarla al oído. Tú y yo nos pertenecemos, Candy. Nada más importa. Recuerda siempre eso. Hasta que no las pronunció en voz alta, Terry no se dio cuenta de lo significativas que eran esas palabras. La tensión que había notado en el pecho había disminuido. El amar a Candy le hacía sentir que podía conquistar al mundo. No había ningún problema que no pudiera enfrentar siempre y cuando estuvieran juntos. Recordaba que Candy le había dicho que deseaba ser capaz de compartir sus preocupaciones con él, y se suponía que él debía compartir las suyas con ella. Señor, se había mofado de esa idea. Creía de manera arrogante que solo él debía tomar las decisiones, solucionar todos los problemas y dar todas las órdenes. Era la obligación de Candy contarle que andaba mal y él se ocuparía de ello. Terry no podía imaginar por qué Candy le amaba. Eso sí era un milagro. Sin duda sentía que no se la merecía. Casi sonrió porque se la mereciera o no. El corazón de Candy le pertenecía y nunca la dejaría partir. Nunca. Fue como si hubiera dicho sus pensamientos en voz alta, porque de pronto Candy levantó la mirada hacia él. No voy a vivir con un hombre que no me ama, susurró. Esperaba ira y secretamente deseaba algo de remordimiento. No tuvo ni la una ni lo otro. Está bien, aceptó. Candy giró y se apartó de él. Terry sabía que en esos momentos ella no estaba en condiciones de escuchar nada de lo que tuviera que decir. Mañana aún sería suficientemente pronto para las explicaciones. Cierra los ojos y descansa, la dijo. Estás exhausta. Candy estaba a punto de hacer eso cuando vio un movimiento en la oscuridad. Se puso tensa contra Terry y le agarró del brazo. Los árboles a su alrededor parecieron cobrar vida ante sus ojos. Las sombras se movían hacia adelante a la luz de la luna. Eran guerreros Grantchester y tantos que Candy casi no pudo empezar a contar. Estaban vestidos con atuendos de guerra. Kevin Warner estaba a la cabeza de ellos. Se adelantó y esperó a que Terry le dijera qué había sucedido. Después de todo, Terry no había llegado solo. Era obvio que sus hombres estaban esperando la orden para entrar en batalla. En ese instante Candy estaba agradecida de haber podido evitar una batalla y se preguntó cuántas vidas se habrían perdido si se hubiera quedado callada. No volvió a hablar a su esposo hasta que llegaron a casa. Le dijo que no deseaba compartir la cama con él. Terry, en cambio, la tomó en brazos y la llevó arriba. Candy estaba demasiado cansada como para luchar contra él. Se quedó dormida antes de que Terry terminara de quitarle las ropas. El hombre se sentía incapaz de apartarse de ella. La sostuvo entre los brazos, la acarició, acurrucó, la besó y en las tempranas horas del alba la hizo el amor. Al principio, Candy estaba demasiado dormida como para protestar y luego demasiado consumida por la pasión como para detenerle.
La boca de Terry se sentía maravillosamente ardiente contra la suya. Las manos le acariciaban la parte interna de los muslos y suavemente los separaban. La respuesta apasionada de Candy fue todo el permiso que Terry necesitaba. Habían encontrado la culminación juntos. Terry gruñó profundamente y se desplomó contra ella. Candy le abrazó con fuerza mientras las olas de éxtasis la recorrían y luego lloró contra su hombro. Una vez que empezó, parecía no poder detenerse. Terry rodó hacia un lado, la arrastró con él y le susurró tiernas palabras tranquilizadoras, hasta que finalmente ella se relajó y Terry supo que otra vez se había quedado dormida. Cerró los ojos, envolvió a su esposa con los brazos e hizo lo mismo. A la mañana siguiente, Terry abandonó la alcoba al menos una hora antes de que Candy despertara. El ama de llaves subió las escaleras para buscarla. Golpeó suavemente la puerta y la llamó por su nombre. Candy recién acababa de vestirse. Llevaba puesto el vestido rosa pálido. Después de obtener permiso, Lisette entró presta en la habitación. Se detuvo en seco cuando echó un vistazo a las ropas de Candy. «No lleva puesto nuestro tartán», dijo apresuradamente. «No», contestó Candy sin dar más explicaciones. «¿De qué deseas hablarme?» «Los ancianos». «¿Sí?», insistió Candy cuando Lisette no continuó. «Están esperando en el salón para hablar con usted». «¿Es verdad entonces? Su padre es...» Lisette parecía no poder decir el nombre en voz alta. Candy se apiadó de ella. «Sí, Lisette, el terrateniente Harley es mi padre». «No vaya abajo», gritó Lisette. Comenzó a retorcerse las manos con agitación. «La veo terriblemente pálida. Vuelva a la cama. Les voy a decir que está enferma». Candy sacudió la cabeza. «No, Lisette, no me puedo ocultar aquí arriba», dijo. Comenzó a dirigirse hacia la puerta y luego se detuvo. «El consejo no está rompiendo una de las reglas sagradas al hablar directamente conmigo de forma oficial». Lisette asintió. «Probablemente estén demasiado enfadados como para pensar en reglas en estos momentos. Además, sí que permitieron que otra mujer se enfrentara a ellos, su Annie Rose. Fue el comentario del lugar durante semanas enteras». Candy sonrió. «Annie Rose me dijo que intentaron hacerla cambiar de opinión acerca de irme a buscar. Probablemente ahora querrán retorcerla el pescuezo. Mira todos los problemas que causé». Lisette sacudió la cabeza. «No causó ningún problema». Candy la palmeó el brazo. «¿Mi esposo me está esperando con los ancianos?» Lisette volvió a sacudir la cabeza. Fue un esfuerzo por controlar las emociones. La voz la temblaba cuando respondió a su señora. «Su esposo está regresando de la casa de su hermanastro. Colin mandó un mensajero por la colina para que le fuera a buscar». «No la van a echar, ¿verdad?» «Mi padre es el enemigo», la recordó Candy. «No puedo imaginar que deseen que me quede aquí». «Pero su esposo es nuestro terrateniente», susurró Lisette. «Seguro que...» Candy no deseaba hablar de Terry. Lisette estaba terriblemente turbada. Las lágrimas la corrían por las mejillas. Candy lamentaba ser la causa de esa desdicha, pero no sabía cómo mitigar el sufrimiento de la partera. No podía decirle que todo iba a estar bien, ya que eso sería una ridícula mentira. «Voy a sobrevivir a esto», dijo, «y tú también». Forzó una sonrisa, se pellizcó las mejillas para darles algo de color y luego salió de la habitación. Terry llegó justo cuando comenzaba a bajar las escaleras. Pareció estar aliviado al verla. Candy no supo qué pensar de ello. «Me gustaría hablar contigo, Terry», le dijo. «Quiero decirte algo». «Ahora no, Candy», respondió. «No hay tiempo». «Quiero que hagas el tiempo», insistió ella. «Esposa, Annie Rose te necesita».